Hola, muchas gracias Renato por la presentación, gracias al Círculo por la invitación, a Jorge también. Solo quería comentarles que yo en primer lugar iba a conversar con ustedes sobre el rol de los adjudicadores en la Junta de Prevención de Resolución de Disputas en el marco de la Ley 32069, pero Francesca ya ha expuesto de manera muy ilustrativa y de manera excelente cuáles son las funciones, cuál es el rol, ¿no?, de los adjudicadores en el marco de la nueva normativa de contrataciones del Estado. Correcto, vemos que, y ella lo ha resaltado mucho, es esta función preventiva, ¿no?, que ahora se pone sobre la mesa, pese a que ya la normativa anterior también hablaba de prevención. Esta normativa de contrataciones, ¿no?, ya lo regula, lo pone más específico en el reglamento, se regula específicamente la función de prevención de desacuerdos, ¿no? Y creo que era necesario porque lamentablemente lo que estaba sucediendo en el día a día de las juntas de resolución de disputas es que solo se estaba utilizando este mecanismo para resolver conflictos, pero olvidando, dejando de lado una de las funciones más importantes, que era la prevención. Pero como ya mi querida amiga Francesca ha desarrollado este tema, lo que yo les voy a comentar ahora, lo que comentó Renato, es sobre el arbitraje, y voy a comentar con ustedes las modificaciones, ¿no?, más relevantes que se ha dado en el arbitraje en el marco de esta nueva ley de contrataciones. ¿Correcto? A ver, una de las modificaciones más importantes ha sido la modificación de la materia arbitrable, ¿no? Ahora, y de repente ya lo han escuchado a lo largo de este congreso, es que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí podrán ser sometidas a arbitraje, ¿no? Antes, ¿no?, con la normativa anterior, teníamos que las decisiones de la entidad y de la Contraloría de aprobar, ¿no?, las prestaciones adicionales no podían ser sometidas a arbitraje. Cualquier pretensión que de manera indirecta cuestionara estas decisiones, como enriquecimiento sin caso u otra parecida, tampoco podían ser sometidas a arbitraje. Ahora sí se puede someter a arbitraje las decisiones de la entidad, ¿no? Y esto es un avance importante. En realidad, en esto les cuento brevemente, ¿no? En el Perú hay en las salas comerciales, ¿no?, hay dos salas comerciales que finalmente resuelven las anulaciones del laudo, ¿no? Y un tema siempre controvertido es si es que ciertas controversias por haber tenido un punto de contacto con un adicional es materia arbitrable o no. Hay posiciones encontradas en las salas comerciales. Una sala comercial sí anula los arbitrajes cuando ve controversias que han tenido algún tipo de contacto con un adicional, ¿no?, y sin leer lo que la normativa expresamente indica, que es la decisión de la entidad o de la Contraloría, correcto, de aprobar prestaciones adicionales, es la materia no controvertida. Pasando por alto esa literalidad de la norma, ¿no?, anulan laudos cuando existen controversias que tienen un punto de contacto con un adicional. En cambio, hay otra sala, la otra sala comercial sí es bastante textual con lo que dice la norma, y dice, bueno, la norma establece expresamente que esta es la materia no arbitrable, la decisión de la entidad, de la Contraloría, no otras controversias que tengan punto de contacto con un adicional, correcto, es materia arbitrable, y es más, la norma promueve la arbitrabilidad. Eso como punto aparte. Bueno, otro cambio importante en la normativa de contrataciones es que ahora también se hace referencia a que las partes pueden acordar someter sus controversias a arbitraje internacional solo cuando el contratista sea un extranjero no domiciliado y cuando el monto del contrato original supere los 20.000 UITs, que es aproximadamente 107 millones de soles, ¿no? En estos casos, evidentemente, se va a poder acudir a centros de arbitraje internacionales, ¿no?, como por ejemplo ICC, evidentemente sin necesidad de que se encuentre inscrito en el REACAJU, ¿correcto? A efectos de someterse a un arbitraje internacional, las entidades deberán efectuar el típico análisis jurídico y económico, ¿no?, que sustente la necesidad y conveniencia de acudir a este o de someterse a este arbitraje internacional, ¿no?, el cual debe ser aprobado por la autoridad de la gestión administrativa.
Ahora, respecto al arbitraje ad hoc institucional, no hay mucho cambio, sigue promoviéndose el arbitraje institucional. El ad hoc solo va a ser en casos en los que el monto de la controversia no supere las 10 UIT, que es 53.000 soles, ¿no? Después de eso, todos los arbitrajes tienen que ser institucionales y en el convenio arbitral puede identificarse la institución que administra el arbitraje, el cual evidentemente debe encontrarse inscrito en el regajo. Ahora, algo sí nuevo es la designación de la institución arbitral, ¿correcto? En el reglamento, en el artículo 332.2, ¿no? Se ha regulado esta designación ahora de las instituciones arbitrales. Y ahora lo que se ha propuesto es que se promueva o se establezca, se proponga una lista de instituciones arbitrales, ¿no? Que van a ser propuestas por la entidad en las bases del proceso. El ganador de la Buena Pro va a elegir la institución arbitral al momento de enviar los documentos para la firma del contrato. Y si no se elige, ¿no? Te pones de acuerdo con la entidad sobre una institución distinta de la lista. No hay esa posibilidad. Y en caso de falta de acuerdo, la institución arbitral va a ser elegida finalmente por la entidad de la mencionada lista. Entonces, este es un nuevo procedimiento para la designación de la institución arbitral. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si posteriormente, ¿no? surge la controversia y posteriormente la institución designada en el contrato no tiene la inscripción vigente en el regajo, ¿no? Porque quizás ha sido suspendida o excluida del registro? En estos casos, se podrá iniciar el arbitraje ante cualquier institución arbitral que tenga inscripción vigente en el regajo. ¿Ya? Ahora, otro cambio importante, bueno, no es importante, pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Respecto al laudo, ¿no? El laudo siempre sabemos que es notificado, en la actualidad los centros de arbitraje lo notifican a través de correos, ¿no? Dentro de un plazo establecido, de acuerdo al reglamento aplicable. No, pero ahora en esta normativa de contrataciones se hace referencia a que el laudo, sus integraciones, exclusiones, interpretaciones, rectificaciones, es notificado a las partes, y utilizo esta palabra, notificado a las partes, a través de la Pladicop, que es esta plataforma, ¿no? Donde ahora se va a tener que subir todo. No, hay casos donde se deben de registrar correctamente las decisiones dentro de los 10 días siguientes a su emisión por parte del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral. Entonces, esta palabra notificación puede crear alguna confusión, ¿no? O alguna inquietud respecto a que acaso el laudo se notificará a través de la plataforma Pladicop a las partes, ¿no? ¿Qué pasa si la plataforma Pladicop se cae y la notificación no llega de manera oportuna? Es causal de anulación. Creo que ahí hay se ha utilizado de manera incorrecta la palabra notificado a las partes, ¿no? La notificación, ¿no? Se maneja, como lo hemos estado teniendo hasta la fecha, a través de lo que establezcan las partes en el reglamento al cual se han sometido, ¿no? Y esta notificación a través del Pladicop es para generar esta ventana de transparencia hacia los demás, pero no debería entenderse como la notificación a las partes propiamente, ¿correcto? Ahora, respecto a la anulación del laudo, hay un párrafo que se ha incluido en en la nueva normativa de contrataciones que también puede generar muchas dudas respecto a su aplicación, ¿no? Y se ha indicado lo nuevo es que ahora se dispone que en casos de indicios de comisión de delitos, la decisión de impugnar un laudo arbitral es objeto de control por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? ¿Qué significa esto? La Contraloría General de la República puede interponer una anulación, en qué momento le interpone, esta es una causal abierta de impugnación, ¿correcto? Creo que esta reacción es peligrosa y es importante ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, en mi práctica hemos visto casos donde hay arbitrajes no, ganados por un contratista, la entidad lo lleva en la anulación declaran la validez del laudo arbitral, incluso la entidad paga esos laudos y hemos visto que muchos años después de esta situación,
se han iniciado a raíz de estos informes internos de de la Contraloría General, ¿no? Se han iniciado procesos civiles, ¿no? Donde se demanda a los funcionarios que de repente no se defendieron bien en un arbitraje, ¿no? Y también involucran en este proceso civil al contratista, ¿no? Que en su momento activó una cláusula de resolución de controversias, ganó, incluso fueron a anulación, declararon válido ese laudo, se le pagó ese laudo y finalmente, ¿no? Después de años en un proceso judicial civil, se le pide una indemnización por el mismo monto, ¿no? Que se condenó en el laudo. Evidentemente hay mucho por cuestionar, cosa juzgada, ¿no? Pero si vemos estas situaciones, y este caso les hablo después de aproximadamente 7 años de haber concluido el arbitraje con pago efectivo, ¿no? Vemos estos procesos iniciados por la Contraloría, activados por la Contraloría, buscando indemnizaciones, ¿no? Contra todos los que para ellos resultan responsables. Si tenemos ese tipo ya de prácticas, ahora vemos que esta disposición sobre indicios de comisión de delitos y que se puede impugnar un laudo arbitral por eso, como parte del control de la Contraloría General de la República, también abre una ventana, ¿no? A seguir cuestionando decisiones o laudos en la misma línea, ¿no? Bueno, también se hace referencia al abandono del proceso. Esto ya estaba regulado en el decreto de urgencia 2020, ¿no? Pues quien no realiza un acto de impulso en el proceso arbitral durante 4 meses, en esos casos se va a declarar el abandono del proceso de oficio, incluso a pedido de parte. Esto ya estaba regulado en el decreto de urgencia 2020, lo que han hecho es traerlo a la normativa de contrataciones del Estado. Ahora, sobre los centros de arbitraje, ahora vemos que hay una regulación al control de los centros de arbitraje, ¿no? Se está regulando procedimientos sancionadores, ¿no? Ante las instituciones arbitrales, ¿correcto? En este punto se señala que las partes de un arbitraje administrado por un centro sancionado con el retiro temporal o la exclusión del regajo deberá designar en un plazo no mayor de 20 días a un nuevo centro, ¿no? Y en estos casos, evidentemente, se tiene que respetar la composición del árbitro único o tribunal y el avance que se ha tenido del proceso, ¿no? En caso no se llegue a un acuerdo, ¿no? La parte que inició el arbitraje puede designar a un nuevo centro en el plazo de 15 días hábiles y si esta parte no cumple con ello porque de repente perdió el interés, la contraparte, siempre que haya planteado pretensiones, reclamaciones propias en el arbitraje, puede efectuar dicha designación en el mismo plazo. ¿Ya? Otro punto interesante también es el de las recusaciones. Ahora se ha indicado que si una de las partes acumula 3 recusaciones que son declaradas infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no puede imponer una nueva recusación en dicho arbitraje, ¿no? Cuestionable sí, porque podríamos afirmar de que se está restringiendo el derecho de una de las partes a formular recusaciones, ¿no? Pero también sabemos que nuestra norma es bastante reactiva, la norma de contrataciones es bastante reactiva a situaciones que se dan en la práctica, como son las continuas recusaciones que alguna de las partes formula para interrumpir composiciones de tribunal arbitral o interrumpir el avance de las actuaciones arbitrales, ¿no? Ahí, bueno, en mi opinión personal es que, bueno, para mí la recusación es una bala que hay que usarla siempre y cuando no se tenga efectivamente las herramientas o los medios para tener la certeza de que el profesional no va a ser, o que esa recusación va a ser fundada y el profesional va a ser apartado del cargo, ¿no? ¿Por qué presentar recusaciones frívolas? Lo único que hace es entorpecer la continuación del arbitraje y generar una indisposición innecesaria con el profesional. Ya. Ahora, las medidas cautelares, se ha establecido que no van a proceder medidas cautelares, no pueden otorgar, los tribunales arbitrales no pueden otorgar medidas cautelares que estén destinadas a impedir, paralizar o retrasar el inicio o continuidad de la ejecución de obras en salud, específicamente, así lo indica la norma, en salud, educación, infraestructura vial y saneamiento. Y la gestión y conservación por niveles de servicio para el mantenimiento vial, ¿no? Por expresa disposición normativa, no van a proceder medidas cautelares para paralizar este tipo de proyectos.
Ahora, antes solo se aceptaba como contracautela las cartas fianzas, ahora ya se acepta como contracautela la caución juratoria, pero solo va a aplicar para contrataciones de hasta 200 UIT, que aproximadamente es 1.070.000 soles. ¿Ya? Así también va a aplicar esta contracautela para contratación con micro y pequeñas empresas. En los demás casos, la contracautela se mantiene en la carta fianza financiera, patrimonial o bancaria, incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país en favor de la entidad contratante. ¿Ya? Ahora, también eh, la medida cautelar, ya que se refiera a pretensiones relativas a validez, resolución, eficacia de contrato, el valor de la contracautela en estos casos debe reflejar, no debería reflejar los potenciales daños y no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Esto ya se había regulado antes, ¿correcto? Ahora lo que se ha indicado es que solo si la controversia se refiere a una pretensión cuantificable y el monto en disputa es menor que la garantía de fiel cumplimiento, el valor de la contracautela es equivalente al monto de la pretensión referida en la solicitud cautelar. ¿Correcto? Otra introducción, ¿no? Es la competencia territorial, ¿no? Expresamente se ha indicado ahora que es competente el juez del lugar señalado por la entidad como su domicilio en el contrato, ¿no? Y que esta incompetencia puede ser declarada de oficio por el juez. Esta nueva precisión es también una reacción a lo que sucedía en la práctica. Lamentablemente, las entidades se veían sorprendidas por medidas cautelares, ¿no? Una entidad de Lima se veía sorprendida por medidas cautelares otorgadas fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, en Chachapoyas, se me viene a la mente. ¿Correcto? Entonces, esto lo que busca esta normativa es respetar la competencia territorial, ¿no? Y el juez competente para dictar la medida cautelar va a ser el juez, ¿no? Del domicilio de la entidad, ¿correcto? Nuevamente una reacción. Y expresamente la normativa de contrataciones establece que la contravención es causal de nulidad. Ahora, y finalmente, respecto al arbitraje de emergencia, ¿no? También se ha indicado que solo va a proceder en controversias de contratación pública cuando el convenio arbitral se señale expresamente, ¿no? La figura del arbitraje de emergencia. Y eso es lo importante también, siempre que este arbitraje sea conocido por la misma institución en la que se debe de tramitar el arbitraje definitivo, el principal, ¿no? Por lo que evidentemente ese tipo de arbitraje debe estar previsto en el reglamento de dicha institución, ¿no? ¿Por qué han tenido que hacer nuevamente esta precisión? Es otra reacción, otra regulación no reactiva, y es porque también en la práctica, lamentablemente, no se han estado consiguiendo medidas cautelares, ¿no? En centros de arbitraje, ¿no? Que finalmente no era el centro de arbitraje que administraba, ¿no? El arbitraje, el principal, ¿no? Lo que busca esta normativa es que el arbitraje, si es que es el caso, el arbitraje de emergencia y el arbitraje principal sean tramitados ante el mismo centro, ¿no? Para evitar estas distorsiones, ¿no? Esto de poder acudir, ¿no? De repente estábamos ante una institución arbitral que no regulaba la figura del árbitro de emergencia y por eso se acudía ante una institución arbitral que sí regulaba esa figura del árbitro de emergencia, se conseguía la medida cautelar y luego se jalaba esa medida cautelar al arbitraje institucional regulado en la cláusula, ¿no? Lo cual es indebido. Entonces, esta nuevamente es otra de las regulaciones reactivas, ¿no? En lo que refiere al arbitraje, ¿no? Entonces, creo que en el tiempo que me dieron he podido compartir algunos de los cambios más importantes, ¿no? De la práctica. Van a poder ver que la mayoría de estos cambios responden a reacciones, a la práctica, a lo que sucede en la práctica. El regulador ha querido, ¿no? Dejar claro qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Está bien, está mal, puede haber posiciones a favor, en contra. Lo importante, no, yo creo personalmente que lo importante no es tanto la regulación,
sino es los actores del arbitraje, ¿correcto? Porque siempre a toda esta norma, pese a que han puesto hasta lo que no se debe hacer, siempre si los actores no buscan maneras indebidas de hacer las cosas, ¿no? Esto va a quedar en letra muerta. Pero veamos cómo se va desarrollando o cómo se va aplicando esta nueva normativa de contrataciones del Estado. Muchas gracias.